de este ambiente, de este día, y seguimos con las gracias. Voy a leer Dagón, de H.P. Lovecraft. Escribo esto bajo una fuerte tensión mental, ya que cuando llegue la noche habré dejado de existir, sin dinero y agotada mi provisión de droga, que es lo único que me hace tolerable la vida. No puedo seguir soportando más esta tortura. Esta noche me arrojaré desde esa ventana de la buhardilla a la sórdida calle de abajo. Y que se sepa, pese a mi esclavitud a la morfina, no me considero un débil ni un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas, atropelladamente garabateadas, quizás se hagan idea, aunque no del todo, de por qué tengo que buscar el olvido o la muerte. Fue en una de las zonas más abiertas y menos frecuentadas del anchuroso Pacífico, donde el paquebote en el que yo iba de sobrecargo cayó apresado por un corsario alemán. La Gran Guerra estaba entonces en sus comienzos, y las fuerzas oceánicas de los hunos aún no se habían hundido en su degradación posterior. Así que nuestro buque fue capturado legalmente, y nuestra tripulación fue tratada con toda la deferencia y consideración debida a unos prisioneros navales. En efecto, tan liberal era la disciplina de nuestros opresores que 5 días más tarde conseguí escaparme en un pequeño bote, con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando al fin me encontré libre de la deriva, tenía muy poca idea de cuál era mi situación. Navegante poco experto, solo sabía calcular de manera muy vaga, por el sol y las estrellas, que estaba algo al sur del Ecuador. No sabía en absoluto en qué longitud, y no se divisaban ni isla ni costa alguna. El tiempo estaba bueno, y durante incontables días navegué sin rumbo bajo un sol abrasador, con la esperanza de que pasara algún barco o de que me arrojaran las olas a alguna región habitable. Pero no aparecían ni barcos ni tierra, y empecé a desesperar en mi soledad, en medio de aquella ondulante e ininterrumpida inmensidad azul. Y el cambio ocurrió mientras dormía. Nunca llegaré a conocer los pormenores, porque mi sueño, aunque poblado de pesadillas, fue ininterrumpido. Cuando desperté finalmente, descubrí que me encontraba medio succionado en una especie de lodazal viscoso y negruzco que se extendía a mi alrededor, con monótonas ondulaciones hasta donde alcanzaba la vista, y donde se había adentrado mi bote cierto trecho. Aunque cabe suponer que mi primera reacción fuera de perplejidad ante una transformación del paisaje tan prodigiosa e inesperada, en realidad sentí más horror que asombro, pues había en la atmósfera y en la superficie una putrefacta calidad siniestra que me dio el corazón. La zona estaba corrompida de peces descompuestos y otros animales menos identificables que se veían emerger en el cieno de la interminable llanura. Quizá no deba esperar transmitir con meras palabras la indecible repugnancia que puede reinar en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. Nada alcanzaba a oírse, nada había a la vista, salvo una vasta extensión de légamo negruzco. Si bien la absoluta quietud y la uniformidad del paisaje me producían un terror nauseabundo. El sol ardía en un cielo que me parecía casi negro por la cruel ausencia de nubes. Era como si reflejase la ciénaga tenebrosa que tenía bajo mis pies. Al meterme en el bote encallado, me di cuenta de que solo una posibilidad podía explicar esta situación. Merced a una conmoción volcánica, el fondo oceánico habría emergido a la superficie, sacando a la luz regiones que durante millones de años habían estado ocultas bajo insondables profundidades de agua. Tan grande era la extensión de esta nueva tierra emergida debajo de mí, que no lograba percibir ni el más leve rumor de oleaje, por mucho que yo aguzaba el oído. Tampoco había aves marinas que se alimentaran de aquellos peces repugnantes y muertos. Durante varias horas estuve pensando y meditando, sentado en el bote que se apoyaba sobre un costado y proporcionaba un poco de sombra al desplazarse el sol en el cielo. A medida que el día avanzaba,
El suelo iba perdiendo pegajosidad, por lo que en poco tiempo estaría bastante seco para poderlo recorrer fácilmente. Dormí poco esa noche y al día siguiente me preparé una provisión de agua y comida a fin de emprender la marcha en busca del desaparecido man y de un posible rescate. Fue a la mañana del tercer día que comprobé que el suelo estaba bastante seco para andar por él. El hedor a pescado era insoportable, pero me tenían preocupado cosas más graves para que me molestase este desagradable inconveniente. Y me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día caminé constantemente en dirección oeste, guiado por una lejana colina que descollaba por encima de las demás elevaciones del ondulado desierto. Acampé esa noche y al día siguiente proseguí, aunque parecía esa colina escasamente más cerca que la primera vez que la descubrí. Al atardecer del cuarto día llegué al pie de dicha elevación y resultó ser mucho más alta de lo que me había parecido de lejos. Tenía un valle delante que hacía más pronunciado relieve respecto al resto de la superficie. Demasiado cansado para emprender el ascenso, dormí a la sombra de la colina. Y no sé por qué, mis sueños fueron extravagantes esa noche. Pero antes que la luna menguante, fantásticamente girosa, hubiese subido muy alto por el este de la llanura, me desperté, cubierto de un sudor frío, y decidido a no dormir más, porque las visiones que había tenido eran excesivas para soportarlas otra vez. Y a la luz de la luna comprendí que había sido imprudente viajar de día. Sin el sol abrasador, la marcha me había resultado menos fatigosa. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que por la tarde no había sido capaz de emprender. Así pues, de noche, recogí mis cosas e inicié la subida a la cresta de la elevación. Ya he dicho que la ininterrumpida monotonía de la ondulada llanura era fuente de un vago horror para mí, pero creo que mi horror aumentó cuando llegué a lo alto del monte y vi al otro lado una inmensa cima o cañón cuya oscura concavidad aún no había iluminado la luna. Me pareció que me encontraba en el borde del mundo, escrutando desde el mismo canto hacia un caos insondable de noche eterna. En mi terror se mezclaron extraños recuerdos del paraíso perdido y la espantosa ascensión de Satanás a través de remotas regiones de tinieblas. Al elevarse más la luna en el cielo, empecé a observar que las laderas del valle no eran tan completamente perpendiculares como parecían. Los salientes proporcionaban apoyos relativamente cómodos para el descenso, y a partir de unos centenares de pies, el declive se hacía más gradual. Movido por un impulso que no me es posible analizar, bajé trabajosamente por las rocas hasta el declive más suave, sin dejar de mirar hacia las profundidades estigias, donde aún no había penetrado la luz. Y de repente me llamó la atención un objeto similar que había en la ladera opuesta, el cual servía enhiesto, como un centenar de yardas de donde estaba yo. Era un objeto que brilló con un resplandor blanquecino al recibir de pronto los primeros rayos de la luna ascendente. No tardé en comprobar que era tan solo una piedra gigantesca, pero tuve la clara impresión de que su posición y su contorno no eran enteramente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me llenó de sensaciones imposibles de expresar, pues pese a su enorme magnitud y su situación en un abismo abierto en el fondo del mar cuando el mundo era joven, me di cuenta, sin posibilidad de duda, de que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya imponente masa había conocido el arte y quizá el culto de criaturas vivas y pensantes. Confuso y asustado, aunque no sin cierta emoción de científico o de arqueólogo, examiné mis alrededores con atención. La luna, ahora casi en su cenit, asomaba espectral y vívida por encima de los gigantescos peldaños que rodeaban el abismo, y reveló un ancho curso de agua que discurría por el fondo, formando meandros, perdiéndose en ambas direcciones y casi lamiéndome los pies donde me había detenido.
Al otro lado del abismo, las pequeñas olas bañaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie podía distinguir ahora inscripciones y toscos relieves. La escritura pertenecía a un sistema de jeroglíficos desconocido para mí, distinto de cuanto yo había visto en los libros, y consistente en su mayor parte en símbolos acuáticos y esquematizados de tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y demás. Algunos de los caracteres presentaban evidentemente seres marinos, desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición había visto yo en la llanura surgir en el océano. Sin embargo, fueron los relieves los que más me fascinaron, claramente visibles al otro lado del curso del agua a causa de sus enormes proporciones. Había una serie de bajorrelieves cuyos temas habían despertado la envidia de un dorero. Creo que estos seres pretendían representar hombres, al menos cierta clase de hombres, aunque aparecían retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina, o rindiendo homenaje a algún monumento monolítico, bajo el agua también. No me atrevo a descubrir con detalle sus rostros y sus cuerpos, ya que el mero recuerdo me produce vahidos, más grotescos de los que podía concebir la imaginación de un Poe o de un Buñuel. Eran detestablemente humanos en general, a pesar de sus manos y pies palmeados, sus labios espantosamente anchos y flácidos, sus ojos abultados y vidriosos, y demás rasgos de recuerdo menos agradable. Curiosamente, parecían cincelados en la debida proporción con los escenarios que servían de fondo, ya que uno de los seres estaba en actitud de matar una ballena de tamaño ligeramente mayor que él. Observé, como digo, sus formas grotescas y sus extrañas dimensiones, pero un momento después decidí que se trataban de dioses imaginarios, algo de alguna tribu pescadera o marinera, de una tribu cuyos últimos descendientes debieron de perecer antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o de Neandertal. Aterrado ante esta visión inesperada y fugaz de un pasado que rebasaba la concepción del más atrevido antropólogo, me quedé pensativo, mientras la luna bañaba con misterioso resplandor el silencio canal que tenía ante mí. Y entonces lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en esos momentos de mayor irritación. Cuando salí de las sombras estaba en un hospital de San Francisco. Me había llevado allí el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en medio del océano. Hablé de muchas cosas en mis delirios, pero averigüé que nadie había hecho caso de mis palabras. Los que me habían rescatado no sabían nada sobre la aparición de una zona de fondo oceánico en medio del Pacífico, y no juzgué necesario insistir en algo que sabía que no iban a creer. Un día fui a ver a un famoso etnólogo y lo divertí haciéndole extrañas preguntas sobre la antigua leyenda filistea en torno a Dagon, el dios pez. Pero enseguida me di cuenta de que era un hombre irremediablemente convencional y dejé de preguntar. Es de noche, especialmente cuando la luna se vuelve gibosa y menguante, cuando veo a ese ser. He intentado olvidarlo con la morfina, pero la droga solo me proporciona una cesación transitoria y me ha atrapado en sus garras,
convirtiéndome irrevisiblemente en su esclavo. Así que voy a poner fin a todo esto. Ahora que he contado lo ocurrido para información o diversión desdeñosa de mis semejantes. Muchas veces me pregunto si no será una fantasmagoría o un producto de la fiebre que sufrí en el bote a causa de la insolación o cuando escapé del arco de guerra alemana. Me lo pregunto muchas veces, pero siempre se me aparece en respuesta una visión monstruosamente vívida. No puedo pensar en las profundidades del mar sin estremecerme ante las espantosas entidades que quizá en este instante se arrastran y se agitan en su lecho fangoso, adorando a sus antiguos ídolos de piedra y esculpiendo sus propias imágenes detestables en obeliscos submarinos de mojado granito. Pienso en el día en que emerjan de las olas y se lleven entre sus garras de vapor humeantes a los endebles restos de una humanidad exhausta por la guerra. En el día en que se hunda la tierra y emerja al fondo del océano en medio del universal pandemonio. Se acerca el fin. Oigo ruido en la puerta, como si forcejeara en ella un cuerpo inmenso y resbaladizo. No me encontrará. Dios mío, esa mano, la ventana, la ventana. Fin. Escuchándose, teatralizar. Bueno, ¿cuánto tiempo hacía que nos contaban un cuento? Aunque fuese de terror. Muchísimas gracias, has estado genial, nos ha encantado y nada, te invitamos a volver a repetir la experiencia cuando quieras. Ha sido fantástico. ¿Quieres comentar alguna cosilla? No. Bueno, pues entonces vamos a dar paso, si os parece, a la última mesa de la noche, de la tarde, de la noche, bueno, sí, de la tarde-noche. Vamos a hablar de La ballena azul, de Jekyll Hyde, con Raúl Quinto, que lo va a presentar Sergio Marx, y bueno, os invitamos a venir a la escena. Un aplauso. Quiero decir una cosa, que hemos conseguido que Raúl sea el primer festival, creo, si no me equivoco, que viene de fantasía, terror y ciencia ficción a presentar su novela, ¿no? Este año, porque, bueno, pues es una primicia tener a Raúl aquí. Y es una novela que este año se ha valorado como una de las mejores novelas de terror. O sea que, bueno, pues os dejo con ellos. Gracias. Nada, primero vamos a proceder aquí a presentaros, antes que nos la ponen ahora. La última novela de Raúl Quinto, La ballena azul. Primero, pues presentaros un poco a Raúl. Cartagenero de origen, granadino de formación, y almeriense ahora ¿dónde vive en estos momentos? Bien, Raúl empezó en el Instituto un poco poético, desde el 2002, publicando diversos poemarios en varias editoriales. Quizás esta carrera cuando empezaste a publicar en la Vía Varsovia, que fue en torno al 2010, unos 3 poemarios, y en ese momento, pues claro, se ve que dijo, voy a dar un paso más y voy a publicar otra cosa. Podemos decirle así, pero otra cosa, porque no es exactamente, bueno, ahora hablaremos un poquito del estilo de Raúl.
Creo que empezó con Biblioteca, después llegó Vosotros, El Hijo, y verdaderamente empezaste seguramente a destacar dentro del campo digamos, de narrativa con Nos Cuatro. Nos Cuatro, bueno, Raúl, por si no lo hemos mencionado, se ha formado en Historia del Arte y Nos Cuatro es mucho, o sea, se basa mucho en esta formación porque es un relato, biografía, documental, todo junto, sobre una de las figuras más enigmáticas del art brut, que es el arte ejecutado por enfermos mentales. No me acuerdo ahora cómo era el nombre del... Fernando Laneto. ¿Hola? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Este? No. Sí, vale, Sí, hoy. Qué fuerte. El personaje que llamas Fernando Monetis, y del libro es La canción de los cuatro. Exacto, la canción de Los Cuatro. Pero todo esto pues, ha quedado eclipsado hace un par de años, en el 2023, con la siguiente novela. Esta ya estuvo editada por Jekyll Jill, y la siguiente también, que es El Marqués de Risombra, una novela histórica sobre la persecución que hubo contra los gitanos antes de expulsarlos en el siglo XVII o XVIII. Y hasta el punto de que pues, le ha reportado pues, quizás los dos mayores premios de la literatura española, que es el Premio de la Crítica y el Premio Nacional de Narrativa, con lo cual se pone al nivel de muy poquitos que han conseguido ambos premios. Entonces, en vez de escribir otra novela híbrida de literatura histórica, pues se ha sacado pues, La ballena azul. Podemos empezar a definirla como terror y a partir de ahí vamos a ir afinando, porque ya estamos dando muchas vueltas a esto. ¿Nos podrías comentar qué género escribes? Vale, bueno, lo primero de todo es agradecer al Festival Goles, ¿no?, que me haya invitado. Como ha dicho Susana, es la primera vez que me invita a un festival de género y bueno, espero estar a la altura, ¿no?, de lo que estoy acostumbrado a escuchar y a leer. Si hablamos de género, digamos, literario, ¿qué tipo de libros son los que escribo yo? Evidentemente se engloban dentro de lo que será la narrativa, ¿no? Es narrativa, novela, pero no es una novela como las que desde el siglo XIX se han ido construyendo, ¿no? Tiene unos elementos híbridos donde mezclo ahí distintos hilos, un hilo narrativo, cuento historia, un hilo ensayístico, reflexiones sobre cosas, un hilo poético, digamos, mi forma de escribir está muy mediatizada por mi trayectoria como poeta. Yo entiendo la escritura desde la construcción de un poema. Cuando escribo en prosa también me encuentro la música, el ritmo, las referencias, digamos, tonales, etcétera, y eso lo aplico a la narrativa. Entonces salen como engendros, podemos decir, ¿no?, que al final esto de las etiquetas, digamos, es algo que creo que está bastante superado en la actualidad. No es que lo mío sea especialmente rupturista, porque digamos lo que es toda la literatura postmoderna, que ya lo postmoderno se ha quedado como un premoderno casi, ¿no?, ya abunda en este tipo de géneros híbridos y tal, ¿no? Entonces yo me planteo una serie de cuestiones sobre las que quiero hablar, sobre las que quiero reflexionar, sobre las que quiero conmover al otro, ¿no?, conmover en un sentido amplio de la palabra, y entonces aplico todos los recursos que la literatura están ahí, los aplico sin necesidad de decir, no, esto no encaja aquí porque entonces no será una novela, sería otra cosa, sino que lo meto todo, lo mezclo y salen pues aparatos literarios como
Muy bien. Vamos a hablar un poquito, vamos a entrar ya de lleno en la ballena azul. Quizás os recordéis lo que era lo que fue la ballena azul, que salió ya hace unos años, una supuesta o real o leyenda urbana de un reto viral en el cual a través de 50 pasos llevaban a determinados jóvenes al suicidio. ¿Qué es lo que te llamó de esta historia para decir, ahí he encontrado yo un lugar donde poder extraer estas emociones de mis lectores? Vale, sí. Este reto de la ballena azul, como supongo que os sonará más o menos, hace unos 10 años o por ahí, empezaron a aparecer como noticias de prensa que hablaban de un juego viral donde una persona captaba a otra, normalmente de gente muy joven, lo abducía de alguna manera, ¿no? Como que lo condicionaba, le lavaba la cabeza para tenerlo ahí como sometido y le hacía que voluntariamente la otra persona se sometiera a un reto de 50 pruebas, ¿vale? 50 pruebas que, si uno se pone a analizarlas, tiene que ver con esa desconexión y desprogramación sectaria, ¿no? De cómo que dejaras de dormir, que te despertaras por la misma hora por la madrugada, que dejaras de hablar con el resto de la gente, que mensajes que te iban machacando una y otra vez con los mismos mensajes para que estuviera de alguna forma dependiendo de la voluntad de esa otra persona y sobre todo que infligieran mucho dolor, ¿vale? Que tanto mutilaran, que tal. Y eso al final acababa en la prueba número 50, el día 50 de este reto, acababa con el suicidio de la persona, ¿no? Yo vi noticias de esto, de la ballena azul, del juego de la ballena azul, de que había habido algunas personas en España que habían sido ingresadas en hospitales, en plantas de críticos de salud mental, porque habían estado participando, ¿no? En el juego y se había puesto de las manos y tal. Me llamó mucho la atención. Resulta que luego, cuando me pongo a investigar un poco más sobre el juego de la ballena azul, pues me di cuenta de una cosa que me parece más fascinante todavía, y es que no está muy claro que este juego haya existido nunca, ¿vale? Yo aquí en el libro cojo una teoría, una hipótesis que hay sobre un estudiante de psicología ruso que, al parecer porque creó el juego, lo adopto, ¿no? para el libro. Pero si vosotros os metierais en internet a buscar información sobre este psicólogo, sobre el proceso judicial, llega un momento en el que empieza a haber contradicciones, que empieza a haber ahí vacíos, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, estamos hablando del juego de la ballena azul, que es un juego que es probable que no existiera nunca, que no fuera creado y con una intención, sino que se forma a sí mismo de alguna forma desde la pura ficción, pero tiene víctimas reales. Es un juego que no está muy claro si existe o no existe, pero las víctimas sí son reales. Esas niñas que fueron, que se cortaron, que fueron ingresadas en el hospital y tal, jugaron al juego de la ballena azul, aunque no hubiera nadie al otro lado, ¿no? Entonces a mí eso ya me parecía por sí un concepto fascinante, ¿no? Sí, bueno, continuo si quieres. Entonces esto conecta, toda esta historia que a mí me llamó mucho la atención, conecta con una lectura que yo hago del mundo contemporáneo que realmente me produce cierto pavor, ¿no? Resulta que cuando hace unos años, ¿no? Estalla la pandemia, ¿verdad? La crisis del COVID-19 que padecimos todos, y nos encierran, ¿verdad? Nos confinan y tenemos como muchas carencias de información y estamos absolutamente aterrados por lo que está ocurriendo, ¿no? Una sensación bastante tenebrosa. Yo me doy cuenta de que casi la única vía que teníamos de comunicarnos con el exterior, de conocer qué podía estar pasando realmente en el exterior, era a través de las redes sociales, ¿no? Y estas redes sociales además se empezaron a inundar de mensajes cocinados previamente, ¿verdad? Con una intención política clara, bastante aterradora, ¿no? De cómo, todas esas teorías absolutamente increíbles, ¿no? Que salieron y que añadían como más terror al terror que ya estamos padeciendo con las situaciones, ¿no? A partir de ahí, digamos como que esa manera de operar a través de las redes sociales con grandes campañas de manipulación masiva
masivas orquestadas para conseguir réditos a través de la pura mentira, ¿vale? Se convierten en una forma común, habitual, como he dicho, masiva de actuar, ¿no? Te metes en Twitter, en Telegram, tenemos sitios y esas teorías de la conspiración acaban extendiéndose, ¿no? Aquí, por ejemplo, el año pasado, por poner cuando pasó todo el desastre de La Habana, aprovecharon otra vez para volver a meter todo ese tipo de información, que al final siempre hay un rédito detrás, ¿no? Con lo cual, a mí lo que me produce pavor, decía en este momento de la historia en el que estamos, es que la realidad en la que vivimos cada uno de nosotros se ha ido extinguiendo de una realidad común. Y que hay el concepto de verdad y mentira, tal y como que debería ser algo evidente, ¿no? Los hechos son los hechos, la verdad es la verdad, se ha disuelto. Y ahora lo que es verdad para mí, y por tanto yo actúo en este mundo y actúo en esta vida con respecto a esa verdad, es totalmente diferente de la de mi vecino. Mi vecino, por ejemplo, está absolutamente convencido de que hay en marcha una invasión de inmigrantes orquestada que están esperando una señal para coger las armas y acabar con todos nosotros, ¿vale? Y la teoría de la renta está absolutamente convencido de eso. Una teoría que no tiene sustento en los hechos reales, ¿no? Y por tanto actúa en consecuencia, vota en consecuencia, consume en consecuencia, vive en consecuencia. Y solicita además que yo pueda hablar con él en términos de hechos, decirle, porque ya no es discutir sobre las cosas, es que estamos en esferas de realidad totalmente distintas. Y eso está provocando cambios estructurales en nuestras sociedades occidentales, yo hablo de los occidentes porque es donde vivo, que a mí me parece espeluznante. Es decir, aquello que porque siempre ha habido, digamos, una franja, un estrato de la sociedad que se ha montado películas, que se ha creído, que se llama estas teorías de la conspiración, actuar más absurda y tal. Pero esa franja, en los momentos actuales, está creciendo y está ocupando el centro. Y está ocupando además el centro del escenario político también. Y tenemos personajes como Donald Trump en Estados Unidos, que con todo lo que conlleva, ¿vale?, está organizando auténticas cacerías humanas para perseguir a inmigrantes a los que se les cataloga, incluso algunos legales, que se les cataloga de auténticas amenazas para la seguridad nacional del país, ¿vale? Violadores, asesinos, comedores de perros y mascotas. Todo eso hay gente que se lo cree. Millones de personas. Y eso ha sido, digamos, a través de una estrategia de manipulación masiva, a través de esas herramientas digitales y esa generación de una realidad alternativa, ¿no? Bien, ante esa evidencia que yo tengo delante, y yo, digamos, cuando escribo, suelo escribir como un resorte para intentar explicarme, para intentar desasosegarme de alguna forma con algunas cosas que me inquietan, me pasó en los libros anteriores, en este también, pues entonces cuando veo que me encaja como un guante para hablar de eso, porque en el fondo estoy hablando de eso, es una novela de terror, porque habla de eso, porque eso es un terror real, porque aquí habla de cosas fantásticas, habla de otras cosas más realistas y tal, es un terror real que está ahí, ¿no? Y me encaja perfectamente el juego de la ballena azul. Y entonces lo que hago aquí es una estructura donde el primer capítulo, en el capítulo 0, hay una voz, la voz del narrador, ¿vale? No soy yo, es un personaje que se llama Voltaire el Rojo, que es un personaje bastante dañino, ¿no? Una persona que quiere manipular, que quiere engañar, que al otro personaje, que es un tú que aparece ahí, que no se sabe quién es, pero que perfectamente el lector hace suyo, ¿verdad? Ese tú cuando te están diciendo tú, pues tú lo tomas como algo propio. Le está intentando convencer de que la realidad es una cosa difusa, de que lo que te están diciendo que es verdad, lo que te está diciendo que es mentira, pues no está muy claro. Pone al mismo nivel verdades como auténticas bulos, fake news, teoría de la conspiración, lo pone al mismo nivel. Hay un juego de manipulación y de... Tienes un poquito de todo, tienes cuestiones históricas totalmente contrastadas, tienes creepypastas, y después tienes cosas híbridas que son reales, pero tú las ficcionalizas para darles un poquito más de énfasis a determinados aspectos. Entonces quedas ahí en una indefinición. Y esto lo conectas también con las redes sociales, un poquito con un concepto que me ha parecido muy interesante, que es la hiperficción. ¿Nos puedes explicar un poquito lo que sería esto? Bien, la hiperficción es un concepto filosófico, digamos, que creado en los ámbitos de lo que ahora se llama la ilustración oscura. Fijaos cómo
y hago un pequeño inciso aquí porque me parece interesante, la construcción del mundo contemporáneo en Occidente tiene como una base, todo este pensamiento ilustrado, que tiene también sus partes oscuras y sus sombras, de hecho de eso hablo precisamente en mi libro anterior, en Martinete del Rey Sombra también, pero que básicamente se basa en el respeto a la ciencia, a la verdad científica, a la lógica, a la luz de la razón, ¿no? Mientras que la ilustración, bueno, y eso va de la mano de los derechos civiles, de la consecución de un Estado que tiene como objetivo la felicidad de los individuos que forman parte de él, etcétera, etcétera. Aunque bueno, una cosa es la teoría, otra cosa es el camino que se llega, ¿no? La ilustración oscura, digamos, desprecia la verdad. Desprecia la verdad como algo objetivo. Digamos como que es consciente del poder de las ficciones, ¿no? Y esto de la hiperficción tiene que ver con cuando una ficción se hace real a sí misma y ocupa el espacio de la realidad. Y esto es lo que pasa con lo que pasó con los juegos de la Maya Futuro, ¿verdad? O con el típico caso, esto quizá son lectores de novelas de terror y tal, conocía a Francisco J. Pérez, él lo ha tratado mucho en un libro sobre todo que se llama Homotecni, que habla del caso precisamente de Slenderman, de cómo Slenderman es un personaje creado, se sabe exactamente cuándo apareció ese personaje en internet, ¿vale? Un creepypasta, ¿vale? Pero se ha convertido, ha engordado como ese folclore de la red, como esas leyendas digitales que hay, ¿no? Y ha habido un montón de historias asociadas que mucha gente se ha creído que son reales, ¿no? Muchos niños, muchos adolescentes, igual que nosotros nos creíamos cosas, ¿no? Cuando nos contaban de la chica de la curva, pues más de una chica de la curva, cuidado, que se aparece una señora y tal.